Hoy es un domingo de primicias y queremos hablar acerca de qué significan las primicias. Este mes de enero lo dedicamos a impartir un seminario o un tema en particular acerca de la paz financiera. Los primeros 3 domingos aprendimos mucho acerca de las leyes espirituales y también de principios humanos necesarios, prácticos de la vida para que prosperemos económicamente. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para que nosotros podamos cumplir lo que Juan le dijo a su compañero de ministerio: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tenemos las herramientas, tenemos la palabra de Dios y hoy queremos cerrar con este servicio de primicias presentando al Señor nuestra ofrenda ante Él. No estamos celebrando la convocatoria de la fiesta de las primicias que se encuentra en Levíticos capítulo 23, pero sí la vamos a explicar para que podamos conocer los principios bíblicos espirituales y al aplicar estos entonces podemos recibir sus beneficios. No estamos celebrando la fiesta de los primeros frutos o de las primicias, ya que eso fue una convocatoria para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero hoy en día podemos estudiar cuál fue su cumplimiento profético y aprender de este y saber que estos principios que esta fiesta contiene funcionan todavía y que al usted aplicarlos entonces va a traer bendición para su vida económica. Estas fiestas tienen un cumplimiento profético, pero también tienen un sentido espiritual que al comprenderlo, entonces va a poder saber qué es lo que Dios persigue cuando convocó a su pueblo Israel a participar de estas 7 convocatorias que aparecen en Levíticos capítulo 23. Yo le aconsejo, le incentivo a que en su casa usted lea ese capítulo que habla de las fiestas del Señor, o como las llaman, las convocatorias santas de Dios para su pueblo Israel. Hoy estaremos hablando de las fiestas de las primicias, conocida en hebreo como Yom HaBikurim. Esa es la palabra hebrea, pero lo que nos importa es saber cuál es su significado y qué se hacía en esta fiesta. Esta fiesta de las primicias estaba intercalada o estaba en medio de 2 fiestas importantes de las 7 que Dios le ordena a Moisés para Israel. La primera era el Pesach, que tenía que ver con la Pascua, la fiesta de la Pascua. Luego le seguía al día siguiente la Hat HaMashat, que tenía que ver con la fiesta de los panes sin levadura, y por consiguiente le seguía el Yom HaBikurim, que era la fiesta de las primicias. Muchas veces se deja por fuera o se confunde esta fiesta porque está casi en medio de las 2, o por decirlo, está en medio de las 2 fiestas y se tiende a confundir lo que se practicaba. Pero cuando nosotros estudiamos su sentido profético, nos damos cuenta y nos asombramos de lo exacto que Dios planificó el plan de redención para nuestras vidas. Es impresionante estudiar, por ejemplo, la fiesta de la Pascua y ver cómo en Jesucristo se cumplió exactamente lo que se hacía en la Pascua. En otras palabras, se cumple el versículo del Nuevo Testamento que dice que todo lo antiguo era sombra de lo que iba a venir. Todo tenía un cumplimiento profético. De estas 7 fiestas se dice que 4 ya se han cumplido y las 3 últimas están por cumplirse en cuanto a su contenido o a su carga profética. Pero quiero explicarle un poquito lo que sucedía en la Pascua, lo que sucedía en los panes sin levadura y lo que sucedía en las primicias, porque es necesario que lo comprendamos para poder entender en sí lo que se realizaba en las fiestas de las primicias.
Las fiestas de las primicias tienen un contenido espiritual sumamente importante. Y cuando se practicaba, el pueblo le estaba diciendo a Dios: Señor, tú eres el primero en todas las cosas. La fiesta de las primicias no se trata solamente de traer una ofrenda de lo primero que yo recibo y ya, se acabó todo. No, es un acto de adoración, es un acto de decirle al Señor: Dios, yo te reconozco como el primero en mi vida. De hecho, las primicias no tienen que ver solo con traer algún material o alguna comida u ofrenda al altar. Las primicias tienen que ver con presentar a Dios lo primero de tu vida, lo primero de tu corazón, lo primero de tu ser. Se presentaba el primer animal del rebaño, se presentaban los primeros granos de la cosecha, se presentaba el primer hijo de la familia. Dios le quería enseñar a Israel que Él era su fuente. Y de esto nosotros hoy podemos aprender que Dios quiere enseñar a su pueblo que Él esté en el centro de su corazón. Se comenzaba con el primer mes del año del calendario sagrado. Hay un calendario en el cual nosotros vivimos, pero los hebreos viven bajo otro calendario. Se llama el calendario sagrado, otros le dicen el calendario religioso, pero en realidad es calendario de Dios para su pueblo. Y estas fiestas comenzaban en el mes de Abib, en otras palabras, en la primavera o en la víspera de la primavera. Comenzaba, o la orden de Dios era para su pueblo que el día 10 del mes de Abib, el mes de Abib, si lo trasladamos a nuestro calendario actual, representa entre marzo y abril. El día 10 de este mes, Abib, hay otros que le dicen el mes de Nisán, pero Nisán es una palabra babilónica, la hebrea es Abib. El 10 de Abib, cada familia tenía que apartar un cordero por familia y prepararlo. Este cordero tenía que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, tenía que ser de 1 año, tenía que ser sin defecto, y este cordero se seleccionaba, y cuando venía el 14 de este mes de primavera, entonces se presentaba al sacerdote, se presentaba delante de Dios. Y este cordero se cocinaba completo, con todo y entrañas, todo se cocinaba. Ahora, el día 15, seguido a la fiesta de la Pascua, el día 14, cada familia en Israel tenía que comer de este carnero o de este cordero. Lo cocinaban bien, y si era muy grande el cordero y la familia era muy pequeña, ellos compartían con sus vecinos. Pero uno de los requisitos en la fiesta de la Pascua era que ellos tenían que comérselo vestidos como si tuviesen que salir inmediatamente. Ellos tenían que llevar prendas puestas y tenían que hacerlo como si ese día ellos se fuesen a mudar. Ellos comían de esa manera y comían pan sin levadura. ¿Por qué comían pan sin levadura juntamente con el cordero y hierbas amargas? Sencillamente porque el pan lleva levadura, y como ellos no tenían tiempo para echarle levadura al pan, se lo comían sin levadura. Estoy hablando del significado para Israel. ¿Qué quiere decir todo esto? La liberación de Israel. Recuérdese que Dios, antes de sacar a su pueblo de Egipto, les envió a matar un cordero y a poner sangre en los dinteles. ¿Ve? Y todas estas fiestas tienen que ver con la liberación de Israel del pueblo o de la nación egipcia. Entonces ellos tenían que comerse el carnero vestidos, pan sin levadura, porque no tenían tiempo para echarle levadura, porque tenían que salir rápido de Egipto. Y si usted estudia la manera de cómo Israel salió de Egipto, se da cuenta que ellos salieron rápido. Dios dio la orden y ellos empacaron y se llevaron todo y se fueron. Y por eso ellos celebraban la Pascua de esa manera. Ahora, en ese día 14, ellos recordaban lo que había acontecido a Israel en Egipto. De hecho, cada padre de familia tenía que decirle a su familia el significado de lo que estaban realizando.
El papá se levantaba y decía, bueno, este cordero significa la redención de Israel a su pueblo. Dios en ese día nos envió a sacrificar, a colocar la sangre en los dinteles. El pan sin levadura significa esto. Tenemos que estar vestidos porque representa que tenemos que hacerlo de manera apresurada. Y el padre de familia se dedicaba a explicarle a sus hijos todo lo que significaba el Pesach, la Pascua. Después del 14 ellos no podían dejar nada. El 15 venía una fiesta que se llama un Shabbat o un Shabbatón, que duraba 7 días. Ellos tenían 7 días de fiesta, no podían trabajar. Comiendo, ellos tenían que presentar ofrendas a Dios quemadas y comían pan sin levadura los 7 días. Si alguien en esos 7 días comía pan con levadura, se metían en problemas. ¿Ok? Venía esos 7 días que se llama la fiesta de los panes sin levaduras. Ahora, entre la Pascua y entre la fiesta o el fin de la fiesta de los panes sin levaduras, se da la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias es el tercer día después del día 14, digamos que es un 17 de este mes de Abib. ¿Qué se hacía en las primicias? En las primicias se seleccionaba lo primero del fruto de las cosechas. En otras palabras, si alguien traía o tenía una cosecha de trigo, dice la Escritura que ellos cortaban y hacían una gavilla. Una gavilla es un conjunto de, vamos a decir, de ramas, o en este caso de espigas. Se reunía una gavilla que representaba los primeros frutos de esa cosecha. Ahora, Israel no podía comer de su cosecha sin antes presentar esa gavilla al sacerdote, que al día siguiente del Shabbat, después del Shabbat de los panes sin levadura, esa gavilla era presentada al sacerdote. El sacerdote la mecía como ofrenda a Dios y luego la gente podía participar de su cosecha. Ahora, la ofrenda no solamente eran granos, no solamente era cebada, trigo, también era lo primero de todo el ganado. Ellos seleccionaban el primer carnero, ellos seleccionaban el primer cordero y tenía que ser sin defecto y tenía que cumplir estos requisitos y lo presentaban delante del Señor. ¿Sí me está siguiendo hasta ahora? Esta es la de las primicias. No ha terminado todavía la fiesta de los panes sin levadura. Pero, todo esto que Dios le ordenó a Israel hacerlo, nosotros como iglesia no tenemos que hoy realizar eso exactamente como ellos lo hacían. ¿Por qué? Sencillamente porque estas fiestas ya tuvieron su cumplimiento. De hecho, la cena del Señor, de la cual nosotros como iglesia de Cristo participamos, no es la misma Pascua que se sacrificaba en Israel o que se efectuaba en Israel. Una vez que el Señor participa de la Pascua con los discípulos, inmediatamente obtiene un nuevo significado de redención. Pastor, ¿por qué en la Pascua ahora nosotros no debemos matar un cordero? Sencillamente porque el cordero ya murió en la cruz del Calvario. Si usted hace un cordero y lo cocina como lo hacía la gente en el Pesach, está diciendo todavía no hay cordero. ¿Sí me está entendiendo? Eso es para las personas que creen que la iglesia tiene que cumplir estas fiestas al pie de la letra como lo cumplía Israel. Claro que no. El cordero que representaba la Pascua, su cumplimiento fue Jesucristo. Ahora yo le digo algo. Hay cosas que Israel sí tiene que hacer porque representa su cultura y su independencia. En otras palabras, el Señor le dijo a Israel, estas fiestas ustedes deben hacerlas perpetuamente. ¿Por qué? Porque la Pascua para Israel representa también la independencia de la nación egipcia. Cuando ellos participan de la Pascua, ellos están recordando la liberación que Dios les dio en Egipto. ¿Ve?
Para ellos representa el Día de la Independencia, como el Día de Independencia que nosotros tenemos aquí en Venezuela, cuando fuimos libres o independientes del yugo español. Para ellos tiene un significado cósmico, un significado de tiempo también. ¿Ve? Ahora, nosotros como iglesia sabemos que nuestra Pascua es Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario. Ahora, lo impresionante de todo esto es que exactamente como está en Levíticos 23, que Dios le dijo a su pueblo que lo celebrara las fechas exactas, Cristo murió exactamente en la fecha que ellos celebraban la Pascua. Impresionante. Yo estudiando esto, yo le decía a mi esposa, maravilloso. La Pascua se celebraba entre las 3 y 5 de la tarde cuando venía el crepúsculo o el atardecer. Jesucristo murió entre esas horas, entre las 3 y 5 de la tarde. Murió un 14 del mes de Abib. Las primicias eran celebradas 3 días después de la Pascua. ¿Y sabe cuándo resucitó Jesucristo? Después de los 3 días de la Pascua. Y Jesucristo representó las primicias, la fiesta encarnada. ¿Primicias de qué? De todos nosotros. Jesucristo representó las primicias de los muertos. Ahora quizás usted dice, pastor, yo no entiendo por qué Jesús fue las primicias de los muertos. Si en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Eliseo resucitó un muerto. Bueno, porque está hablando no de los muertos físicos, sino que el único que ha resucitado del infierno es Jesucristo, nadie más. Y Él se hizo primogénito de los muertos. En otras palabras, Él resucitó como primicia para que nosotros no fuésemos a ese lugar. Ahora, sígame por favor. Jesús resucitó, ¿sabe cuándo? El día que se celebraba las fiestas de las primicias. Impresionante. Si usted estudia esto, se ve cómo se cumplió a cabalidad todo exactamente. El cordero, cuando se sacrificaba, tenía que ser completo, no se le podía romper un hueso. Y cuando Jesús estaba muerto, un soldado quería romperle los huesos y alguien no lo permitió para que la escritura se cumpliese de que hueso alguno no se le fuese quebrado. En otras palabras, la escritura se cumplió a cabalidad en estas fiestas o en estas convocatorias. Impresionante. ¿Ve? Jesús resucitó. Las primicias se presentaban después del sábado de la fiesta de los panes sin levaduras, después del sábado, y Jesucristo resucitó exactamente ese mismo día. La escritura se cumplió con fecha, con meses, con exactitud. Impresionante. ¿Por qué le explico todo esto? Porque hoy no estamos celebrando la fiesta de las primicias. No. Porque si la celebramos, ya estamos equivocados con la fecha. Porque tenemos que celebrarla el 17 aproximadamente del mes de la primavera, según el calendario hebreo. ¿Ve? Pero lo que quiero tomar hoy son los principios que contiene esta fiesta de las primicias. Lo primero, por cultura no se nos ha enseñado a darle lo primero a Dios. Quizás para el pueblo hebreo eso era normal, porque vuelvo y repito, el padre de familia tenía que explicarle a sus hijos el significado de estas cosas. Pero nosotros como cultura occidental, si podemos decir cultura pagana, criados bajo un sistema pagano y religioso, no tenemos una enseñanza de que a Dios se le da lo primero, de que a Dios se le da lo mejor. Dios le quería enseñar a Israel a ocupar el primer lugar de su corazón. No porque Dios quería ser tedioso y decirle, bueno, me van a dar el mejor cambur, la mejor uva. No era eso. Detrás de eso, Dios quería enseñarle a su pueblo a que Él fuera el centro de su corazón. Cada gavilla, cada fruta, cada grano, cada cordero, cada primogénito representaba el amor que el pueblo
le tenía a Dios y por consiguiente Él tenía el primer lugar en nuestras vidas. Esto no se trata solamente de traer una ofrenda o dinero acá. Se trata de que usted a Dios lo reconoce aún en su cosecha, en su vida financiera. Como decía la obra de teatro, ¿qué pasa con nuestro dinero, con las cosechas? Siempre hacemos todo lo demás y de último, si me queda, bueno, aquí está esto para Dios, porque no tenemos cultura de lo que estamos hablando. Y una de las cosas que el Señor le dijo a su pueblo fue esto: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las primicias tienen que ver con este versículo que acabo de leer. Yo quiero estar en tu corazón como primer lugar, te dice Dios en este día. Ya está bueno de que Él sea el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Dios quiere ocupar el primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene el primer lugar, Él tiene en su mano el manual del fabricante y Él sabe lo que te conviene, lo que no te conviene, lo que va a hacer bien contigo, el futuro, tu éxito marcado, tu destino en Dios, tu propósito en esta vida. Cuando Él está en primer lugar, entonces, hermano, yo te garantizo que vas a cumplir su propósito en esta tierra. Cada frutica que usted trajo tiene un sentido espiritual. Pero yo quiero hoy concientizarlo a usted de que diga: Señor, perdóname, yo he estado yo te he puesto a ti en segundo lugar y he estado yo de primero. Mis razonamientos, mi intelecto, lo que yo diga es así. Él quiere lo primero de nuestras vidas, en todos los aspectos. Él quiere lo primero de ti. Él quiere lo primero de nuestros pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos diarios? Pensamientos sucios, morbosos, pensamientos de negatividad. Dios te dice: dame tu primer pensamiento cada día. Dios te dice: dame tu primera acción cada día. Dios te dice: dame tu familia, dame tu vida, dame lo que yo merezco, el primer lugar. Dios no merece el quinto lugar, Él merece el primer lugar. Dios dio a su primogénito y hoy tiene muchos hijos. Y Jesucristo es primogénito de todas las cosas, primogénito de la creación. Él es nuestra primicia. Y Él quiere que sus hijos pongan a Dios en primer lugar. Ahora, cuando usted tiene una cosecha, van a venir insectos, van a venir bichos, van a venir cositas, piojitos, van a venir cosas para destruir y comerse la cosecha. Cada vez que hay una cosecha, el enemigo está al acecho para traer sus zorritas pequeñas. De hecho, la Escritura lo dice en Cantares: cuídense de las zorras pequeñas que destruyen su viña, destruyen su cosecha. Cuando la cosecha vienen las cositas malas, las zorritas, a querer comerse el fruto, a querer destruir la rama para que usted tenga pérdida. Pero hoy yo quiero decirle que proteja sus cosechas con Dios. Dele lo primero a Dios. Lo espiritual, que Dios tenga lo primero en su vida. En lo emocional, que Dios tenga lo primero. En lo familiar, que Dios tenga lo primero. ¿Sabe por qué muchos tienen problemas en el matrimonio que no pueden solucionar? Porque Dios no está de primero en su familia. ¿Saben por qué muchas personas no avanzan en lo espiritual? Porque Dios no está de primero. Está primero un pecado específico. Está primero esto, está primero aquello, está primero la pereza. Dios quiere que derrumbes esos ídolos y lo pongas de primero a Él hoy. Y Dios quiere que avancemos en lo financiero, que no seamos mezquinos con Él, que reconozcamos que lo que poseemos y lo que tenemos es porque Él nos los dio con su mano. Qué buena esa cultura, celebrar las fiestas de las primicias. Impresionante, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la cultura que nos han enseñado? Dame, 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 dame. ¿Qué puedo hacer para que me den? ¿Qué puedo hacer aquí para que me den? ¿Cuánto me puede quedar aquí para que me den? Pero nada de dejar ir. No se nos ha enseñado dejar ir. Es tiempo que aprendas a dejar ir.
Es tiempo que aprendas algo, que tengas que sacrificar a Dios para que su bendición pueda fluir. ¿Me está comprendiendo? Tenemos que dejar ir para poder recibir. Está en la Escritura. El Señor es nuestras primicias. Pero eso no quiere decir que el principio dejó de operar porque ya se cumplió su carga profética. Dios sigue diciendo, aún en el Nuevo Testamento, el Señor dijo que le amáramos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas. El Señor Dios uno es. Él quiere que le amemos de todo corazón. Y una de las maneras como lo reflejamos es a través de nuestro dinero. Señor, yo te doy gracias porque el trabajo que tengo es por tu misericordia. Señor, yo te doy gracias porque la familia que tengo es porque tú me la diste. Amén. ¿Sí? Mi hijo es porque tú me lo diste. Mi hija es porque tú me la diste. Mi esposa es porque tú me la diste. Es tiempo que Dios esté allí de primero. Yo le voy a decir algo. Los que estamos acá presentes, quiero que me escuchen bien. ¿Sabe quién es el primero en esta iglesia? Dígame. No soy yo, no es mi esposa, no son otros líderes. Por eso colocamos ese escrito allí. Para que cada vez que yo entre por esa puerta me recuerde que todo es para la gloria de Dios. Dios tiene que ser el primero en este lugar. El que decide, el que hace, el que opera, el que hace las cosas, el que nos habla. Y de allí parte ese principio a lo familiar. Yo le digo a los jóvenes que se van a casar, Dios tiene que ser tu pilar principal en tu casa. Porque van a venir dificultades, van a venir problemas. Pero cuando Dios está de principal pilar, vas a perdonar. El amor de Dios va a fluir. Dios tiene que ser el pilar principal en tu dinero. Honra a Dios, estudiamos el domingo pasado. Honra a Dios con tus bienes y con el fruto o con los primeros frutos. Y dice, tus lagares tendrán abundancia. ¿Cuántos quieren tener abundancia? ¿Cuántos honran a Dios con las finanzas cada mes? ¿Ve? Y no me malentienda. No es porque yo sea el pastor de esta iglesia y tienen que hacerlo para que funcione todo bien. No. Siempre les he dicho, mi fuente es Dios. Si alguien dice que no, Dios usa a otro. Si este dice que no, Dios usa a aquel. No me importa. Pero yo quiero que usted sea bendecido. Yo quiero que usted económicamente en el 2014 avance. Yo quiero que en el 2014 usted ponga a Dios en primer lugar en sus finanzas. Yo quiero que usted comience a diezmar y a ver los cielos abiertos y la bendición de Dios que se derrama sobre lo que usted hace. Hace 3 semanas atrás aproximadamente prediqué en una calle abierto en la Villa del Rosario. Y la que me invitó me dice, tengo un restaurante de pescado que abrí hace 4 meses. Y hay personas que llegan y me dicen, ¿qué hay aquí? Que siento una libertad, que siento una presencia. ¿Qué hay aquí? Y me dice, pastor, tengo 4 meses aproximadamente y vendo muchísimo y la gente viene cada día más. ¿Sabe qué? Que ellos han dedicado ese lugar al Señor y han aprendido a dejar ir y automáticamente van a recibir. Aprenda a dejar ir. Aprenda a dejar que Dios sea el primer lugar. Y yo le garantizo, hermano, que usted va a ver una cosecha financiera como nunca antes. Dios nunca le pide todo. Dios le dice, dame esta porción como reconocimiento de que estás honrando lo que yo te estoy dando. No sea duro. No sea, no, todo, no. Porque si no puedes en lo poquito, en lo mucho no vas a poder. Deje que Dios sea el primero en su familia. Que Dios sea el primero, el primer lugar. Eso es lo que tiene que ver con esta fiesta, esta convocatoria. El primer lugar. Y por supuesto tiene su cumplimiento en la resurrección de Cristo al tercer día. Pero con estos detallitos que usted va
a encontrar en Levíticos 23, Dios le quería decir a su pueblo, yo quiero que ustedes reconozcan el primer lugar. De hecho, no podían comer de la cosecha hasta presentar la gavilla al sacerdote. Impresionante. ¿Cuántas veces nos comemos nosotros la cosecha? Y Dios, no me acordé. Ay, se me olvidó, hermano. Es que tengo muchos compromisos, pastor. Bueno, aplica la palabra de Dios y vas a ver cómo el Señor te va a dar abundantemente para cumplir todos tus compromisos. Ten compromiso con Dios y su palabra se activará a favor de su vida. Se cuenta de un hombre de Dios que fundó una congregación en un lugar sumamente pobre y él les enseñó la palabra de Dios por mucho tiempo. Y una vez le dijo al Señor, estoy listo, Dios, le he enseñado a estas personas todo prácticamente de tu palabra. Y el Señor le dijo, no les ha enseñado todo. Y él dijo, ¿cómo que no, Señor? Y el Señor le dijo, tienes que enseñarle acerca de los principios bíblicos para prosperar, diezmar, ofrendar, reconocer a Dios con los primeros frutos. Y él le dijo, Señor, pero qué pena, esta gente es muy pobre. ¿Cómo les voy a enseñar a dar si no tienen? Pero el Señor le insistió que tenía que enseñar lo que la Biblia decía que podía hacerlos prosperar. Y él fue obediente y lo enseñó. Y cada quien de lo poquito empezó a sacar un huevo, trajo una gallina, trajo lo que éste cultivaba, los granitos. Y cada uno empezó a prosperar y a prosperar. Y dice que llegó un tiempo donde en ese lugar, en esa área, dejó de llover y no dejó de llover en esa aldea. Y pueblos circunvecinos venían a comprar comida en esa aldea. Impresionante, ¿verdad que sí? ¿Qué le quiero decir con esto? Los principios para prosperar no son solamente para los que tienen dinero, al contrario. Si usted tiene poco, comience a operar en ellos y verá la mano de Dios en sus cosechas. Va a ver la mano de Dios poderosa en su cosecha. Amén, hermano querido. Dios sabe que lo digo del corazón. Yo quiero que usted sea prosperado en todas las cosas. Yo quiero que su familia prospere. Yo quiero que usted deje un legado a sus hijos cuando muera. Yo quiero que usted viva una vida abundante matrimonialmente hablando. Yo quiero que usted sea un hijo de Dios, fiel, que ama al Señor y lo tiene como primer lugar. Yo quiero que avance en todas las cosas. Yo quiero eso para usted. Yo no quiero que usted sea un católico evangélico. ¿Cómo es eso, pastor? Y voy a hacer una excepción. Porque hay amigos católicos que cumplen, vamos a decir, sus preceptos, sus ordenanzas al pie de la letra, pero estoy hablando ya a nivel general en cultura venezolana. Casi todo el mundo dice, no, yo profeso esta religión. Pero lo que quiero decir es que yo no quiero que usted sea o se llame evangélico. A mí me gusta decir hijo de Dios, no me gusta decir evangélico. Hoy en día la gente dice que es cristiano, pero porque va el domingo a la iglesia. Yo no quiero que usted sea así. O porque va cada 4 meses a la iglesia. Yo no quiero que usted sea así. Yo quiero que usted tenga el carácter de Cristo en su casa, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia. Cuando nadie me ve, yo quiero que usted ame a Dios y lo tenga como primer lugar. Que cuando la gente lo vea diga, he aquí un hombre de Dios en quien no hay engaño, como le dijo Jesús a Natanael. He aquí una mujer de Dios en quien no hay engaño. Yo quiero que usted se convierta en un practicante de la palabra de Dios donde quiera que esté. Que cuando la tentación esté a la mano, usted pueda decir, Señor, fortaléceme, ayúdame.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que medita en la ley del Señor. Que usted venza la tentación. Que cuando esté cambiando los canales de televisión y vea algo morboso, usted tenga las fuerzas de cambiarlo y decir: Señor, he consagrado mis ojos para Jehová, como dijo Job. El primer lugar, diga conmigo, el primer lugar. De eso se trata. Que Él tenga el primer lugar. Cuando Dios está en primer lugar, yo le garantizo, hermano, que usted va a ver las cosas de una perspectiva totalmente diferente. ¿Por qué a veces pasan otras cosas? Porque Dios no está en el primer lugar. Está nuestro egoísmo, está nuestro ego, está nuestra razón, está nuestra opinión, y Él no está en primer lugar. Hoy estos frutos representan esta mesita bien bonita que adornaron los hermanos. La próxima vez hacemos una como dijo Maxi, de allá hasta allá. Ve, estas fruticas aquí representan estos frutos que Dios pedía de nuestras vidas. Vamos a darle lo primero a Él, nuestro primer pensamiento. Cuando nos levantemos en el día, levántese con una buena confesión. ¿Ve? Aunque todo se le esté destruyendo alrededor, diga: Señor, no me voy a rendir, tú eres mi Dios. No cante el vallenato de Diomedes, déjala. No. Esa no es la solución. Cada día levántese con una palabra de bendición. Diga: gracias, Señor, por este día que me regalas. Dígale: gracias, Señor, porque hoy voy a tener un trabajo productivo. Dígale: gracias, Señor, porque hoy te amo más que ayer. Dígale: gracias, Señor, por esta ofrenda que tú me das la oportunidad de traerla. La necesito para otras cosas, pero voy a honrar tu nombre y yo sé que tú me vas a multiplicar. Dele sus emociones el primer lugar a Dios. Hoy quiero que nos comprometamos a que Él tenga el primer lugar, que representan nuestros primeros frutos. Quizás usted creía que el primer lugar era solamente monetario o económico. No. Dios nos quiere enseñar a que Él sea el primero en todos los aspectos. Cuando usted vaya a tomar una decisión difícil que no sepa qué hacer, ¿qué va a hacer? Vaya a Dios y dígale: Señor, no sé qué hacer acá, tú tienes el primer lugar. Amén. Hay muchas cosas que nosotros en el matrimonio hemos querido hacer, pero como tenemos a Dios en primer lugar, Señor, ¿quiere que hagamos eso? ¿Quieres que hagamos eso? Y Él dice: no. Y hay que obedecer aunque nosotros queramos otra cosa. Él quiere el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Yo le voy a dar un consejo aprovechando que la mayor parte de la congregación está aquí. No se deje de congregar. Mire estas fiestas, hermanos, cómo estas personas se comprometían a tener o a efectuarlas 7 días seguidos, comiendo ciertas comidas específicas. No se quede el domingo, por lo menos, viendo televisión en casa, durmiendo. Trate de venir a la iglesia. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el domingo representa una primicia de la semana que le estamos dando a Dios. Cada domingo para mí es una primicia del tiempo que estamos dedicándole a Dios. ¿Ve? Hay momentos que no se puede y eso es normal. A veces tienes que viajar, vacacionar, a veces tienes que visitar, eso es normal. Y no es que si no vienes un día Dios se va a enojar contigo y ya no eres su hijo. No. Ese concepto no lo manejamos aquí. Pero necesitamos crear un sentido de compromiso con la palabra de Dios
con la iglesia donde Dios nos ha posicionado, con el ministerio donde Dios nos ha puesto. Necesitamos de usted también. Comprométase para que crezca espiritualmente. ¿Sí? Porque a todos nos pasa. Amaneció. Ay, no. 2 carritos para allá. Y esto, y no hay taxi, y lo otro. Tiene que crear una cultura de congregarse. ¿Y sabe qué? Cuando usted lo hace, sus hijos le van a seguir. Amén. ¿Sí? Yo le digo a mi hijo, el domingo vamos a la iglesia. El domingo no es día en la mañana de pasear. Después que salgamos, bueno, podemos pasear, podemos hacer esto, pero hay que dedicarle el tiempo al Señor. Amén. Pero si su hijo lo ve que usted va 2 domingos, no, yo 2 tampoco, ¿cuándo se forma como hombre de Dios? ¿Ah? ¿Sí me está comprendiendo? No, papi va a la iglesia una vez al mes, imagínese. No hay modelo para sus hijos. Entonces, le aprovecho hoy a decirle eso.